Buenas noches, colegas. Sean bienvenidos al segundo webinar de Jauría. Sean bienvenidos al segundo webinar de Jauría. Vamos a tener el día de hoy el tema del manejo anestésico en perros verticéfalos. Vamos a dar 5 minutitos más para que puedan entrar todos los médicos, mientras les voy a dar dos indicaciones. La primera, la sesión de preguntas y respuestas será al final de la ponencia del doctor. Y segundo, vamos a tener una rifa. Al igual que la sesión pasada, hacen su registro a este número de WhatsApp que les voy a mostrar en pantalla. Tienen que mandar un mensajito de WhatsApp con su nombre, teléfono y ciudad donde radican para hacer su registro. Los resultados de los ganadores los vamos a dar a conocer dentro de 2 días en las páginas de Facebook de Jauría y de Aircan Betmint México. Nuevamente esta presentación o nuestra diapositiva se las voy a presentar al final de la ponencia del doctor, a lo mejor después de la sesión de preguntas y respuestas para que si no le alcanzan a tomar una fotito ahorita, al final va a estar nuevamente. Igual, mientras esperamos estos 5 minutitos, si gustan, pueden escribirnos en el chat. Si alguien ha tenido la oportunidad de usar el producto de Aircan y compartirnos su experiencia, qué tal les ha funcionado. Y igualmente, si tienen cualquier duda, espero el día de hoy se puedan aclarar con el apoyo del doctor Iván Kubici. Y vamos a estar atentos a las preguntas al final de la ponencia. Nuevamente, para los que van entrando apenas, vamos a tener una rifa. Hay que mandar un mensajito de WhatsApp al número que aparece en pantalla con nombre, teléfono y ciudad donde radican para hacer su registro. Y en 2 días en la página de Facebook de Jauría y de Aircan Betmint México vamos a anunciar al ganador. Ok, espero ya hayan entrado todos. Si gustan, pueden comentarnos cómo les ha funcionado el Aircan, dudas. Espero el día de hoy les podamos aclarar en su mayoría. Yo creo ya es hora. Vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a todos al segundo webinar de Jauría. El tema del día de hoy es el manejo anestésico en perros braquicéfalos, la cual para nosotros es un placer eh, presentar aquí al doctor José Antonio Ivankovici, el cual es un referente a nivel nacional e internacional sobre el tema de anestesia en pequeñas especies, y también en grandes, por supuesto. Entonces, doctor Ivankovici, le cedo la palabra. Puede comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Solamente voy a compartir la presentación. Permítanme un segundito, en lo que abro la presentación. Ahí está. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Espero que ahí se vea. Cualquier cosa me dicen, me comentan. Ahí se ve. Sí, doctor. Parece que se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues vamos a dar inicio a esta sesión que habla sobre el manejo anestésico en el paciente braquicefálico. Vamos a ir hablando de algunas consideraciones. Y bueno, voy a cerrar tantito aquí a lo mejor un poco mi cámara para que fluya mejor todo. Y estaré al pendiente si se van formulando alguna pregunta, etcétera, pero también pueden hacer las preguntas al final. De hecho, bueno, pues he puesto ahí esta imagen que nos dice pues la gran relevancia que a veces tenemos en los procedimientos anestésicos y quirúrgicos con estas razas de perros. Sí, hay siempre mucha inquietud, siempre ha generado desde hace ya mucho tiempo
pues muchas incertidumbres de las cosas que se pueden llegar a presentar durante el procedimiento anestésico en estas razas. Y bueno, pues una de las cosas que tenemos que saber es que realmente los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando vamos a hacer un procedimiento anestésico versan mucho por las características anatómicas que tienen estos perros. Y por el otro lado, también algunas diferencias fisiológicas que pueden llegar a presentar y que, bueno, pues siempre serán un reto y sobre todo considerar cuáles son los cuidados que nosotros debemos de proporcionar. Cuando nosotros empezamos a leer toda la información que tenemos, pues una de las cosas que podemos observar es de que las razas braquicefálicas siempre tienen mayor incidencia de complicaciones, ¿sí? En comparación con probablemente las razas dolicocéfalas u otras razas, ¿sí? Entonces, pues todo esto, como les digo, mucho está relacionado por las características anatómicas y fisiológicas, en donde a lo mejor no ponemos especial cuidado en los cuidados perioperatorios que tenemos que tener con estos pacientes, a diferencia del resto de los perros, ¿sí? O de los pacientes que tenemos. Cuando vemos también estudios más recientes que nos hablan sobre la mortalidad anestésica, pues vemos que existen estos perros y siempre hay complicaciones y incidencia de mortalidad. Y seguramente esto está versado siempre a lo mejor con no tomar en cuenta los cuidados perioperatorios que debemos de tener en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros omitimos esos cuidados perioperatorios, que seguramente que lo vamos a estar tocando durante esta sesión, pues esas son cosas que no nos podemos permitir dejar pasar cuando anestesiamos a este tipo de razas, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que preguntarnos, ¿todos los pacientes braquicefálicos son iguales? Y la respuesta es no. No todos los pacientes braquicefálicos, entonces es muy importante y como ustedes lo pueden ver en la imagen, es poder categorizar a cada paciente, aun siendo que hablemos a lo mejor de pacientes braquicéfalos. En una misma raza, probablemente al nosotros poder evaluar, al hacer una buena evaluación, un buen examen físico, podemos también a lo mejor prever ciertas cosas que sabemos que seguramente se van a presentar durante el procedimiento anestésico. Entonces, es importante poder categorizar. Entonces, dentro de los problemas que normalmente observamos en estos perros, pues es el síndrome obstructivo respiratorio. ¿Sí? Esa característica que tienen estos perros por su anatomía, que hacen que no respiren bien. ¿Sí? Ese acortamiento que tienen en el cráneo, eso va a traer problemas. Entonces, ya tenemos un problema aunado que está relacionado con la vía aérea y que ahorita vamos a empezar a describir y que tenemos siempre que categorizar. Sí, este es una clasificación que existe de la Universidad de Cambridge, que me parece que siempre deberíamos de tomarla en cuenta, ¿sí? En cuanto a lo que tenemos que hacer para poder evaluar a estos pacientes y poder decir qué tanto es el problema que tienen en cuanto a la obstrucción de la vía aérea. Entonces, eh, siempre a lo mejor para poder hacer esta categorización, lo primero que hacemos a lo mejor es revisar a cada uno de los pacientes y hacemos a lo mejor que estos pacientes troten, tengan un poquito de ejercicio, algo que no sea un ejercicio exhaustivo, simple y sencillamente ponerlos a trotar y ver qué tipo de respuesta a nivel respiratorio tienen.
A lo mejor puede ser un perro que no tiene ningún tipo de problema durante la recuperación al hacer un poco de ejercicio, hasta pacientes que tienen muchos problemas, los escuchamos que están roncando, que existe mucho estridor al respirar, muchos otros con poco ejercicio, las mucosas se tornan cianóticas, muchos otros con poco ejercicio tardan mucho tiempo en recuperarse. Y todos estos aspectos, pues tenemos que empezarlos a cuantificar, a clasificar para saber si estos pacientes están con mayor predisposición a tener complicaciones durante el periodo anestésico. Entonces, esta es una tabla que me parece que es importante, que yo creo que tenemos que utilizar. Muchos de las razas braquicefálicas que a lo mejor podemos a lo mejor considerar como con mayor complicaciones son los Pug, el Bulldog inglés, el Bulldog francés, que son a lo mejor los tres que a lo mejor luego nos generan más tipos de problemas, aunque sin descartar al resto de las razas braquicefálicas, estas tres razas siempre son razas que seguramente pueden dar más complicaciones, ¿sí? Esta clasificación, bueno, pues también lo que nos dice es justo lo que mencionaba hace un rato, qué tipo de patrón respiratorio tiene, sobre todo durante periodos de ejercicio, cómo se encuentran sus fosas nasales, si estos tienen estridor, ¿sí? O algún tipo de aumento en los sonidos respiratorios, mucho esfuerzo inspiratorio, si se genera cianosis, y bueno, pues todo esto se tiene que hacer y completar con el examen físico general. Esto me parece que siempre es importante. También es importante que cuando nosotros veamos este tipo de problemas, pues también debamos de transmitírselos a los propietarios, ¿no? Que si bien son problemas que siempre podemos, o la gran mayoría de las veces podemos controlar, pues son cosas que los dueños tienen que estar conscientes que sus perros traen estos problemas que son propios de su raza, ¿sí? Y que en algunos casos son problemas que son problemas severos, ¿sí? Que ya bajo anestesia general se pueden complicar. Entonces, aquí el punto es el paciente. Y como les decía, dentro de una misma raza puede haber muchas diferencias entre una situación en cuanto a las características propias de un cráneo de un bulldog inglés y otro paciente que a lo mejor no da, a lo mejor sabemos que a lo mejor no puede dar tantos problemas, ¿sí? Ahora, también es importante considerar que estos perros tienen varias cosas que también tenemos que ir revisando, ¿sí? Entonces, también no tomemos en cuenta tanto a lo mejor la parte de lo que será la parte de los anestésicos, porque más adelante vamos a poder ver que no hay una contraindicación particular de ningún agente anestésico per se. Se pueden administrar, pero claro que hay cosas que siempre debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mantener la anestesia con disociativos en estos perros que sabemos que traen problemas respiratorios, sobre todo en la vía aérea superior, y que todavía a lo mejor los fármacos pueden generar aumento de secreciones, eso probablemente no es lo que estamos buscando. Entonces, pues esto también dependerá mucho cómo se use cada fármaco, qué dosis usemos de cada fármaco y para qué lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que normalmente hacemos, ¿no? Tratamos de evaluar las cosas que podamos ver fácilmente. Les pedimos a los propietarios que el perro haga un poco que trote un poco, a lo mejor 1 o 2 minutos,
y empezar a percibir lo que decíamos, ¿no? Ese estridor, ese esfuerzo inspiratorio, si se pone cianótico, no se pone cianótico, ¿sí? Y todos esos sonidos que tenemos que empezar a escuchar, cómo se encuentran las fosas nasales, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver un paciente que si bien al hacer ejercicio no tenía tantos problemas a nivel de la vía aérea superior o estridor, pues sí podemos ver que tiene una estenosis nasal, ¿sí? Y que estas cosas, bueno, pues también cuando vemos este tipo de pacientes con estas características, esas características del cráneo, ese pliegue nasal, a lo mejor esos pliegues nasales que los tienen sobre todo los que tienen mayor acortamiento, pues también sabemos que esos pacientes pueden tener más problemas y restricción respiratoria, ¿sí? Y después ver en cuánto tiempo se recupera, cómo se recuperan esos perros. Eso también es una situación importante. Bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de las consideraciones fisiológicas y anatómicas que siempre tenemos que tomar en cuenta. Este es un trabajo que me gusta bastante siempre presentarlo cuando hablamos de este tema, porque podemos ver ciertas características muy importantes en cuanto a la conformación anatómica, ¿sí? Sobre todo habla mucho sobre pues estas tres razas que acabamos de mencionar, ¿no? El bulldog francés, perdón, el bulldog inglés, bulldog francés y el pug, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos ver en la imagen es, fíjense, por ejemplo, entre el bulldog inglés y el pug, la raza que tiene más acortamiento del cráneo y que también lo podemos observar cuando hacemos anestesia de estos perros, pues es cómo tienen ese acortamiento y seguramente vamos a ver más restricción en la vía aérea superior. Y si nosotros lo comparamos a lo mejor esa distancia que existe entre las fosas nasales y el occipital, en un boxer, pues no es la misma situación. Entonces, ya simple y sencillamente con ver esa distancia entre la fosa nasal y el occipital, ya sabemos cuáles son los pacientes que seguramente sí o sí van a tener ciertos problemas restrictivos a nivel de la vía aérea. Y siendo aún que no sean perros que lleguen con una fase aguda, porque bueno, eso ya será otra situación a lo mejor importante. Esto también es importante y que también hablaremos de que esto siempre es un problema y hablaremos un poco de los cuidados que tenemos que tener. Son perros que tienen una lengua grande, tienen macroglosia, ¿sí? Fíjense también en las características de este paciente. Este paciente, por ejemplo, tampoco tiene un pliegue nasal tan, tan grande. Este paciente no tenía, a lo mejor podríamos clasificarlo en un grado 0, que no hay un dato importante o severo de síndrome obstructivo respiratorio, ¿no? Pero fíjense nada más también estas cosas, ¿no? Sin tener esos datos, ¿sí? Sobre todo con el paladar y ya propiamente con la laringe, que más adelante lo vamos a hablar, pues son perros que tienen un tamaño de la lengua bastante grande con respecto a lo que sería su cavidad oral. Y esas son cosas que también luego tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? De tal forma que casi siempre cuando nosotros vamos a hacer anestesia, uno de los cuidados que sí o sí vamos a tener que hacer con estos pacientes, número uno es preoxigenar y número dos, que casi siempre vamos a hacer una extubación lo más tardío posible hasta que veamos que es un paciente que tiene mejores reflejos, eh, que puede respirar bien, que ya a lo mejor con aire ambiente no desatura y a lo mejor empezamos a quitar el tubo endotraqueal, ¿sí? Bueno, iremos hablando un poquito de esto. Esto es lo que normalmente vemos, ¿no? Veamos ese acortamiento que existe del cráneo donde podemos ver que estos perros, número uno, tienen el paladar blando que siempre está generando un efecto restrictivo a nivel de la laringe. Si
yo no sé si llamarle a lo mejor elongación, porque pues al final es un paciente que tiene muy corto el cráneo, pero bueno, pues al final esto es lo que está haciendo constantemente, pues esa restricción respiratoria, ¿sí? Y que eso con el paso del tiempo también va a traer modificaciones a nivel de la laringe. Ese esfuerzo que tienen, eh, esa restricción constante con ese esfuerzo que hacen estos pacientes, siempre van a traer cambios de manera crónica en la laringe, que seguramente vamos a ver también una laringe que puede estar ya afectada, inflamada, ¿sí? Y a lo mejor el proceso inflamatorio es tan importante que aun siendo que despejemos bien la vía aérea, puede costarles trabajo respirar, ¿sí? También es importante saber que estos pacientes tienen los senos muy chiquitos, muy pequeños, los senos paranasales, ¿no? Entonces, todos esos detalles hacen que estos pacientes no puedan respirar. Y si no lo pueden hacer de forma consciente, pues mucho menos cuando están bajo anestesia general o bien los estamos recuperando. Y también podemos ver el efecto que tiene su lengua o la macroglosia per se. ¿Ok? Aquí podemos comparar los senos paranasales en un dolicocéfalo y en un braquicefálico. Entonces, si ustedes se fijan, también vean las fosas nasales, ¿no? O sea, vean lo que son las fosas nasales en los dolicocéfalos y ese problema que también se tiene simple y sencillamente a nivel de lo que sería la fosa nasal, más todo lo que ya hemos estado comentando, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de lo que tenemos que evaluar siempre, ¿no? Cómo se encuentran las, las fosas nasales que no estén estenóticas. Ahorita pasaremos una imagen que creo que es importante, que viene en el mismo artículo que les mencionaba, ese donde compara la parte anatómica. Pues el 46% de los braquicefálicos pueden tener ese tipo de complicaciones. Seguramente el 100%, sobre todo hablando de esas tres razas que mencionaba, tienen ese paladar blando, elongado y que siempre está generando ese tipo de restricción a nivel laringio. A nivel de las turbinas, sí, pues vemos igual que tienen anormalidades, hay muy poquito espacio a nivel de lo que serían las fosas nasales, y esto también lo vemos con mucha más frecuencia en los PUC. Y otro problema que también hay que revisar, porque si bien ya sabemos que a nivel de la vía aérea superior tenemos un efecto restrictivo, en los Bulldogs inglés y en los Boston Terriers, el 13% de estos pacientes tienen hipoplasia de la tráquea. Entonces, en esas razas de perros, también siempre será importante tomar radiografías para ver esa relación entre lo que sería el diámetro de la tráquea y la entrada de la tráquea. Esa relación que le llamamos para ver, o esa relación entre el diámetro de la tráquea y la entrada, ¿sí? Que la tomamos justo donde está la primera esternebra, ¿sí? Y si está por debajo de 0.16, ¿sí? Eh, pues ya tenemos un problema más, ¿no? Un paciente que tiene que estar respirando todavía en una situación todavía mucho más restrictiva, ¿no? Es como querer respirar o que nosotros queramos respirar a través de un popote, ¿no? Entonces, eso genera mucha resistencia, ¿sí? Y que también luego cuando estamos teniendo pacientes bajo anestesia general y que necesitamos ventilarlos, pues también sabemos que los volúmenes que tenemos que utilizar también en estos pacientes, que son pacientes todavía un poquito más restrictivos, ¿sí? Fíjense también, y estas también creo que es un punto importante cuando hablamos de la eversión de los sáculos o de las tónsilas. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, aunque entren a otro tipo de procedimientos no relacionados con un síndrome obstructivo respiratorio,
cuando ustedes intuben a un paciente, aprovechen el momento para ver cómo se encuentra esa laringe, ¿sí? Y muchas veces podemos ver muchas características que ahorita vamos también a tocar, y una de ellas es que tengan los sáculos evertidos, los sáculos laringios, y eso también trae más problemas restrictivos. Y esas cosas, ¿por qué es importante? Porque pues, tenemos que estar preparados, que si es un momento para tener que actuar y manejar la vía aérea y liberarla un poco, pues eso es importante. Y luego tenemos el colapso laringio, ¿sí? Ese estrés crónico que se está generando ahí, pues va haciendo que progresivamente se pierda o se haga muy rígida la laringe, ¿sí? Entonces esto también va a seguir generando ahí problemas, y esto también tiene un alto porcentaje de presentación en estos pacientes, ¿sí? Veamos, por ejemplo, desde en los pugs, en los bulldog francés y en el bulldog inglés, veamos cómo es una fosa nasal, ¿sí? Normal, con una ligera estenosis, con moderada estenosis y con una estenosis severa. Entonces, esas cosas o estos aspectos, como les decía, tenemos que categorizar, y también son aspectos que siempre habrá que tomar en cuenta. También en los, eh, en los gatos braquicefálicos, pues también estas cosas se pueden llegar a presentar, y también hay que tomarlas en cuenta. ¿Ok? Esto es lo que les decía, lo que normalmente hacemos. Esto lo que sería entre la primera esternebra hacia la entrada del tórax, entre ese diámetro, y fíjense, en este caso, una hipoplasia de la tráquea y una tráquea que es normal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos, esto todavía en un paciente lo pone en mayor riesgo, mayor reto, ¿sí? Y como les decía, pues también revisemos cuando vamos a hacer una sedación, o bien son pacientes que ya se van a intubar, etcétera, pues revisemos esa parte de lo que sería todo lo que es la laringe. Vamos a ver una rima glottis normal, ¿sí? Con sus cuerdas bucales, la epiglotis, y veamos una laringe que ha estado crónicamente expuesta a un efecto de estrés constante por la presencia del paladar, esfuerzos, turbulencia, como la rima glottidis es muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Esto casi no entra aire aquí, y todavía esto está haciendo que se prolapsen los sáculos laringios, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son importantes, por lo menos tener una evaluación durante el procedimiento, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, esto tampoco lo vayan a confundir con una parálisis laringia, a lo mejor de tipo neurológico, ¿no? Muchas de estas cosas a veces se confunden, y simple y sencillamente esto es una laringe que se encuentra colapsada, pero es por el efecto restrictivo de lo que sería eh, pues propiamente esa situación o ese síndrome que existe en estos pacientes, ¿sí? Y si todavía a esto le añadimos sobrepeso u obesidad, pues los signos clínicos van empeorando, ¿sí? Entonces, pues sabemos también que muchos de estos pacientes a veces cuando nos llegan, a veces llegan muy mal, ¿sí? No pueden respirar, y es porque esto a lo mejor ya lleva tiempo, esto tiene también condiciones aunadas, y estos pacientes, una vez que nosotros tratamos de mejorar su condición en cuanto a la respiración, los tratamos, los intubamos, etcétera, se hace la evaluación, y es muy probable que también pasen a cirugía, ¿no? Bueno, bueno, la parte de la obesidad, ¿no? Pues siempre los pacientes obesos también tienen sus complicaciones, y si todavía la obesidad trae problemas respiratorios, y si todavía a esto le aunamos todas las complicaciones que acabamos de mencionar, pues esto todavía nos pone en mayor reto, ¿no?
y mayor vigilancia. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a las consideraciones fisiológicas? Bueno, estos son pacientes que no respiran bien y seguramente también sabemos que son pacientes que tienen hipoxemia crónica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando los vamos, una es cómo los manejamos, ¿no? También muchas veces cuando los vamos a empezar a manejar, hay que tener mucho cuidado de cómo los manejamos, si es necesario mejor premedicar, mantenerlos quietos, no estresarlos tanto, sobre todo si son pacientes que sí traen un síndrome obstructivo y no toleran mucho el estrés, ¿sí? Y una vez que nosotros tengamos al paciente próximos, ya sea que esté sedado o no esté sedado, tratar de llevar a cabo la preoxigenación, ¿no? Estos pacientes tienen un incremento importante del trabajo respiratorio, ¿sí? Esto seguramente los pacientes que siempre tengan mucha restricción respiratoria, sobre todo estos pacientes que llegan en fases agudas, muchos de ellos pueden desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y eso a veces también nos preocupa de cuánto tiempo podrá llevar un paciente con un efecto tan restrictivo y que se nos pueda complicar con un edema pulmonar. ¿Sí? Estos pacientes tienen mucho mayor tono vagal, ¿sí? Son más predispuestos a las bradicardias, a bloqueos atrioventriculares, su sistema digestivo también no es igual que el resto de los perros, trabaja mucho más lento y esto también predispone a que estos pacientes eh, puedan vomitar con mayor facilidad. Y entonces esto es otro punto dentro del cuidado perioperatorio, que tenemos que evitar a toda costa que estos pacientes durante la recuperación o cuando están todavía bajo los efectos residuales de los agentes anestésicos se nos vayan a poder broncoaspirar. Bueno, con el simple hecho de todo lo que hemos hablado, por eso es que estos pacientes, aunque sean pacientes sanos, simple y sencillamente por estas características anatómicas y fisiológicas propias, ya podemos clasificarlos como un ASA2 o como un ASA3, sobre todo ASA3, aquellos pacientes que tengan mayor clasificación con respecto a lo que es la clasificación del braquicefálico en la evaluación preanestésica. ¿Okay? Y esas cosas, como les decía, pues se transmiten a los propietarios. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, por ejemplo, es un procedimiento, este fue un procedimiento muy sencillo de un cachorrito que tenía problemas en sus párpados y lo único que se hizo fue sedarlo, se coloca unas puntas nasales, se hace el procedimiento de corrección y pasarlo a su jaula. O sea, aquí también a lo mejor hay cosas que luego, dependiendo de la situación, podemos manejar de alguna manera, claro, siempre, siempre, bajo vigilancia, bajo monitorización, tener las cosas listas por si algo a lo mejor se sale de, de lo normal o empieza a dar datos de que puede haber riesgos, que tenga alguna complicación, pues habrá que tener todo listo, ¿no? El laringoscopio, el tubo endotraqueal y todo lo necesario para manejar la vía aérea si es que esto es necesario. Bueno. Bueno, creo que más adelante vamos. Entonces, bueno, estas son complicaciones muy comunes, una disnea primaria, que como les decía, estos pacientes pueden vomitar y tener neumonía por aspiración. Entonces, siempre, como les decía, pues estos pacientes tratamos de extubarlos de la manera mucho más tardía hasta que ya veamos que pueden levantar la cabeza, que los reflejos sobre todo ya están presentes y que si en un momento dado van a vomitar no tengan tanto riesgo a lo mejor de broncoaspirar. Bueno, una de las cosas que en lo personal me gusta hacer siempre
es tratar de manejar a los pacientes, cateterizarlos, a lo mejor sin premedicar y siempre administrar los fármacos por vía intravenosa. Esto siempre nos permite tener efectos más rápidos y dar dosis más bajas. ¿Sí? Entonces, eh, eso por lo general me gusta hacerlo. A veces, cuando a lo mejor no hemos visto al paciente, muchas veces la persona que recibe al paciente, etcétera, nos dice que es nervioso, pero siempre puede haber muchos cambios en cuanto a la actitud cuando tú subes a un perro a una mesa, puede haber muchos cambios en el temperamento cuando ya no está el propietario. Entonces, casi siempre estos pacientes, siempre trato de cateterizarlos, tener una buena vía de acceso vascular y tratar de administrar fármacos a dosis pues, más bajas y tener efectos mucho más rápidos, ¿sí? Y a dosis menores. Entonces, bueno, esto será siempre importante, evitar el estrés, siempre tener soporte de oxígeno perioperatorio, siempre, esto es fundamental, el manejo y supervisión de la vía aérea, como lo hemos mencionado, y también lo que menos queremos es que uno de estos pacientes cuando esté en el posoperatorio vaya a caer con mucho dolor. ¿Sí? Un paciente que tiene mucha actividad simpática, está jadeando mucho, le duele algo, entonces también los queremos tener con una buena analgesia y que estén lo más cómodo posibles. ¿Sí? O sea, estas cosas no las queremos, estos cambios posturales, estas situaciones que nos están diciendo que tienen dolor y un dolor severo, siempre tratamos de que esto no se presente y menos en estos pacientes que compensan menos. ¿Sí? Bueno, como les decía, hablando ya de los fármacos anestésicos, como les decía, cuando uno lee la información que tenemos, no existe una contraindicación absoluta, ¿no? De ningún fármaco. Realmente podemos ver las dosis de muchos fármacos, sobre todo aquí en la premedicación. Yo prefiero siempre utilizar dexmedetomidina. Es un fármaco que se da bien, que genera analgesia, eh, y que sobre todo que si existe algún problema, lo puedo antagonizar. ¿Sí? Cada vez a lo mejor creo que todos los que hacemos anestesia a lo mejor reservamos la cepromacina o usamos muy poco ya la cepromacina, las benzodiazepinas en situaciones muy particulares. Y bueno, pues los opiáceos también son fármacos que se pueden llegar a utilizar. Desgraciadamente nosotros aquí en México ya con todos los problemas que existe con el fentanilo, pues todos los opiáceos se han estado restringiendo mucho, ¿no? Entonces a veces nos cuesta mucho más trabajo utilizar algunos opiáceos, sobre todo hablando de opiáceos agonistas puros, como el fentanilo, el remifentanilo, la morfina. Nosotros aquí en México no tenemos metadona, etcétera. A lo mejor podemos conseguir el butorfanol de uso veterinario, y a veces lo ocupamos, pero más que como analgésico, a lo mejor más como sedante, ¿sí? Bueno, entonces, a lo mejor aquí podríamos no dejar a un lado siempre los agonistas alfa-2 adrenérgicos y hablando muy en particular de la dexmedetomidina. Y bueno, miren, este es un caso que tuve eh, de un paciente que entró a un lavadótico y administré 0.01 miligramo kilo de acepromacina y el efecto se prolongó muchísimo tiempo, ¿no? Si el procedimiento se hizo en la mañana, esto ya era por la tarde y el paciente seguía con efectos muy prolongados, ¿no? Cuando ya lo que queríamos era que se fuera a su casa. Entonces, y todavía se fue a su casa y todavía iba tambaleándose, ¿no? Entonces, son las cosas que a veces, bueno, lo que yo me cuestiono, híjole, si le hubiera administrado dexmedetomidina a dosis bajas, pues esto ya se hubiera podido solucionar.
pero bueno, son cosas que a veces pueden llegar a suceder. Entonces, siempre tratamos a lo mejor de manejarnos en el ámbito de tener un mejor control farmacológico, que si algo se sale un poquito fuera de lo normal, lo podamos controlar. En estos pacientes sí es importante considerar que muchos de ellos van a vomitar, ¿sí? Entonces, tener ahí los antieméticos, que podemos usar el maropitán a 1 mg/kg, intravenoso lento. Si usamos el maropitán y lo administramos muy rápido, puede generar hipotensión. Si no tenemos, podemos usar el ondansetron a 0.1, 1 mg/kg intravenoso. Y por lo general siempre me gusta utilizarlo a lo mejor antes de que vaya a despertar el paciente. Administramos algún antiemético y también se pueden utilizar inhibidores del ácido clorhídrico, como el omeprazol, ¿sí? Por vía intravenosa. Entonces, como les decía, es importante la preoxigenación, siempre cuando a lo mejor ya tenemos al paciente ya en la mesa de cirugía, ya lo tenemos con una vía de acceso vascular, y si está sedado, pues todavía esto es más fácil, ¿sí? Subir el flujo de oxígeno, hay unos 3, 4 litros. Tratar de que tampoco la mascarilla facial les incomode tanto, si es necesario quitarles a veces las gomas de las mascarillas faciales, y que ellos estén cómodos durante la manipulación que estemos haciendo, ¿no? O sea, muchos pacientes los podemos manejar bien, muchos de ellos no son, digo, la verdad es que los podemos manejar, son sociables, y, y el tema es de que son inquietos, ¿no? Entonces tenemos que sedarlos un poquito para poderlos manejar. Bueno, en cuanto a la inducción, pues tampoco existe ninguna contraindicación. Yo a lo mejor reservaría mucho los disociativos por la posibilidad de que pueda aumentar las secreciones en la vía aérea, y por lo general siempre nos vamos con el propofol, ¿sí? Nosotros en México no tenemos alfaxalona. El etomidato a lo mejor también podríamos reservarlo para pacientes muy críticos, ya que el etomidato sabemos que tiene menos efectos de vasodilatación o depresores cardiovasculares, y podemos usarlo 1 a 3 mg/kg bajo una buena sedación, ¿sí? Los agentes anestésicos inhalatorios como una parte de inducción no lo hacemos ya. ¿Por qué? Porque normalmente usamos concentraciones muy altas de inhalatorios, y esto pues tampoco lo queremos, porque sabemos que concentraciones tan altas pues deprimen mucho cardiovascularmente, y en estos pacientes lo que queremos es un control de la vía aérea rápido. Y no quiero tenerlos mucho tiempo con mascarilla facial, con inhalatorios, que se nos exciten, eh, y toda esa fase de depresión que va generándose muy lentamente con la inducción con inhalatorios, eso no lo quiero. Entonces, también podemos usar ketofol, que acuérdense que esta combinación pues mezcla dos partes benéficas de dos fármacos, como es la ketamina, ¿sí? Que tiene una estimulación simpática, y el propofol, que genera buena hipnosis, pero que en ocasiones genera vasodilatación, pero al combinarse con la ketamina, el efecto hemodinámico pues es menor o casi no se presenta, ¿bien? Y usamos dosis muy bajas. Entonces, el ketofol me parece que también es una buena opción para poder hacer la inducción. También consideremos, sobre todo a nivel de lo que sería el bulldog, que sabemos que tiene hipoplasia de la tráquea, pues muchas veces el tubo, a lo mejor en animales grandes, puede ser que sea necesario un tubo más pequeño, ¿sí? Entonces, también eso es importante, ¿sí? Tratemos de colocar siempre el tubo que pueda soportar la tráquea sin lastimarla, para que podamos también no generar tanta restricción. Pero seguramente, sobre todo en el bulldog inglés, tendremos que usar a veces tubos endotraqueales un poco más pequeños de lo que a veces pensamos. Entonces, siempre es importante, como les decía, sobre todo cuando tenemos a lo mejor una vía aérea difícil,
siempre tener el laringoscopio, alguien que nos pueda asistir, que exista una profundidad anestésica adecuada para poder hacer la intubación. En ocasiones puede ser que si tenemos una laringe que está ya, la rima glottidis está muy cerrada, bueno, ahí a lo mejor lo que podemos hacer es colocar alguna guía o estilete para poder eh, eh, introducir el tubo endotraqueal con mayor facilidad, y hacemos siempre una lubricación muy sutil del tubo endotraqueal. Bueno, entonces no se nos olvide que siempre es un punto importante tener todo lo necesario para poder manejar una vía aérea de manera rápida, sobre todo durante la inducción o bien durante la recuperación. Esto siempre tiene que estar ahí, listo. Yo no soy también a lo mejor muy afecto a veces a hacer traqueostomías, pero también si en un momento dado pensamos que un paciente que entró a una corrección del paladar y trae una situación complicada en la vía aérea, pues tampoco dejemos a un lado la posibilidad de que tengamos todo lo necesario a lo mejor para tener que hacer una traqueostomía. Como les decía, no es lo que a lo mejor me gusta tanto, porque si podemos hacer otra cosa para poder solucionar el problema, pues tratemos de hacerlo. Entonces, aquí podemos utilizar muchas técnicas, ¿sí? Sobre todo, bueno, con la parte del mantenimiento, pues sabemos qué agentes inhalatorios son los que podemos utilizar. A lo mejor un agente anestésico que me gusta usar en algunas situaciones cuando queremos movernos muy rápido en la profundidad anestésica es el desflorano, y sobre todo si tengo pacientes con obesidad, me gusta mucho el desflorano. Es un agente anestésico que nos podemos mover rápido. Una vez que lo suspendes, también la recuperación tiende a ser rápida y, y no se acumula en grasa. Si no lo tengo, ¿sí? El vaporizador de desflorano, mi segunda opción sería el isoflorano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sevoflurano, aunque tiene una menor solubilidad en sangre, tiene mayor solubilidad en grasa. Entonces, eso también a veces hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces, los fármacos que podemos utilizar, pues bueno, ya sea que nos podamos mover con técnicas de PIVA, ¿sí? Ya sea opiáceos potentes. Si no tenemos opiáceos potentes, eh, podemos a veces sustituirlos por un agonista alfa-2 como la dexmedetomidina. Y bueno, también nunca echemos a un lado pues alguna técnica de analgesia locorregional, lo cual pues siempre también nos permite tener una buena analgesia y sobre todo una buena analgesia posoperatoria, ¿sí? Esto no hay que olvidarlo. Y otro punto importante, recuerden que estos pacientes tienen un tórax que les conocemos como tórax de barril. Entonces, hay que tener cuidado con los volúmenes que a veces ocupamos, sobre todo cuando tengamos que hacer ventilación, porque los volúmenes seguramente serán menores. Si normalmente nosotros manejamos los volúmenes que habitualmente usamos en el resto de los perros, seguramente vamos a alcanzar presiones muy, muy altas, y eso tampoco queremos lograrlo, ¿no? Porque entonces los pacientes van a tener más complicaciones o mayor incidencia de complicaciones propias por la ventilación mecánica. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Probablemente usemos volúmenes que pueden ir de 8 o 10 mililitros kilo, y a lo mejor arrancamos con eso y vamos viendo cuáles son las presiones que vamos alcanzando y cómo se va comportando el paciente durante la ventilación. Bueno, siempre movernos
con la monitorización, por lo menos la monitorización que normalmente hacemos, que debemos de proporcionar: electro, oximetría de pulso, capnografía y presión arterial no invasiva y temperatura. Ya si nosotros queremos hacer más monitorización, bueno, pues eso ya no está de más, pero siempre hay que tenerlos con una correcta vigilancia y monitorización. También lo que no queremos en estos pacientes es que sufran de hipotermia. ¿Por qué? Porque imagínense también estos pacientes que ya sabemos que traen situaciones de hipoxemia y tienes a un braquicefálico temblando, pues estos pacientes también están predispuestos a una hipoxemia, simple y sencillamente por temblores musculares. Entonces, esto es importante, hay que estar supervisando su temperatura corporal y tratar de que la hipotermia o los temblores musculares sean lo más sutiles. Y si por alguna circunstancia baja su temperatura, pues dejemos los soportes térmicos hasta que estos pacientes dejen de temblar, estén más cómodos y pues esto es importante, ¿sí? Para evitar cuadros de hipoxemia. Como les decía, durante la recuperación siempre hacemos una extubación lo más tardío posible. Queremos que todos los efectos residuales de los agentes anestésicos pasen y dejamos. También una ventaja que se tiene a veces con estos pacientes, no en todos, pues es de que esa capacidad de prensión que tienen con los incisivos pues no es tan grande, y podemos dejar a veces los tubos sin riesgos a lo mejor de que lo vayan a morder y que se quede el tubo ahí. Pero bueno, siempre lo dejamos. Un punto importante es que siempre los pacientes en la recuperación los colocamos en decúbito externo, de tal manera que les sea mucho más fácil poder hacer una expansión de la caja torácica con más facilidad. No los dejamos en lateral, los colocamos en external, ¿sí? Si por alguna circunstancia el paciente está tosiendo, no tolera bien el tubo, pues ahora tenemos esta cánula, que es la cánula del AirCan, que antes nosotros lo que hacíamos era colocábamos ahí pues cualquier tipo de venda o algo, pero pues ahora ya tenemos este tipo de cánulas. Lo que nos permite es que cuando nosotros la introducimos, esta parte va a desplazar a lo que sería el paladar blando, y esto va a permitir que podamos observar aquí también lo que sería la laringe, y estas cánulas también tienen una entrada, ¿sí? Esta parte proximal de 22 milímetros que se adapta perfectamente a lo mejor un circuito anestésico, a un suministro de oxígeno, y esto pues simple y sencillamente hace que, o sea, no hay un tubo realmente colocado en la tráquea, simple y sencillamente estamos despejando la vía aérea. Y esto, si vemos un paciente que está tosiendo, pero todavía hay efectos residuales, podemos dejar la cánula laringea con el objetivo. Esto es muy parecido a las cánulas de Godel de Humana, que también a veces se colocan cuando está despertando la persona, ya no tolera el tubo, pero esto hace que pueda desplazarse tanto la lengua como el paladar para que exista, porque todavía hay efectos de relajación por los agentes anestésicos, y que se pueda respirar de mejor forma. Entonces, este es un dispositivo que ahora ya tenemos también aquí en México, y que hay de diferentes tamaños para braquicéfalos pequeños, de talla media, o ya braquicéfalos de mayor talla, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía con el AirCan. Y
esto también lo que hace es que, como les decía, no es necesario a lo mejor, porque muchos pacientes luego, aunque queramos dejar el tubo endotraqueal, empiezan a toser, ¿sí? Y ya están muy, muy incómodos con el tubo endotraqueal, pero todavía les falta despertar. Entonces podemos usar la cánula laringea o el ERCAN. Entonces, pues esto es lo que les comentaba, dejamos ahí lo más que pueda tolerar al paciente. Esta es la mejor forma de mantenerlo durante la recuperación, esa vigilancia de la vía aérea. Podemos colocar algún paño, algo ahí para que esté. Este es un paciente que ya está casi despierto, ¿sí? Pero no le hemos quitado el tubo, pero aún lo tolera, ¿sí? Como les decía, muchos de estos pacientes a veces ya no toleran, están tosiendo y hay que quitarlos, ¿sí? Pero una vez que tú quitas el tubo endotraqueal, empiezan todos los ronquidos y todos los esfuerzos inspiratorios que tampoco queremos que esto se produzca. Entonces ahí podemos echar mano de la cánula laringea, ¿sí? Como les decía antes, colocábamos muchas cosas improvisadas para tratar de solventar este tipo de problemas. Bueno, pues ahora hablando un poquito de cuando se hace la cirugía, bueno, pues sabemos que estos pacientes por lo general también se colocan en decúbito external, hay que proporcionar una correcta analgesia, hay muchas cosas que a veces tenemos que discutir aquí, algunos cirujanos siguen haciendo la técnica de manera tradicional con bisturí, algunos otros colegas ya lo empiezan a hacer también con láser. Hay que tener especial cuidado si se hace con láser porque a veces si esto toca el tubo endotraqueal se va a seccionar el tubo. Ya hay tubos que también están hechos para la cirugía láser. Bueno, pues son cosas que a lo mejor tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y por el otro lado, sabemos que cuando se hace este tipo de resección, muchos de estos pacientes, pues bueno, van a traer un proceso inflamatorio. Entonces, ahora se habla mucho de esto de la nebulización con adrenalina, ¿sí? Colocar 0.05 miligramos por kilo en 5 mililitros de suero salino y empezar a hacer una nebulización, que ahora ya también lo podríamos hacer directamente con la cánula laringea para tratar de generar un efecto antiinflamatorio. Esto también es un coadyuvante a veces con la utilización también de lo que normalmente usamos, que son los glucocorticoides, ¿sí? Pero bueno, son cosas que ahí están, que a veces las hacemos para favorecer poder generar un efecto eh, de inhibir la inflamación o controlar la inflamación, un efecto desinflamatorio, para que estos pacientes puedan respirar de la mejor forma. Bueno, pues ahí está pues lo que son la cánula laringea y que pues existen de diferentes tamaños, ¿no? Bueno, también recordemos que seguramente muchos de estos pacientes van a necesitar soporte de oxígeno en la parte posanestésica. Nunca les quitemos a lo mejor el soporte de oxígeno y sobre todo ya cuando les quitamos las cánulas, cuando les quitamos hay que estar a lo mejor, a veces dejamos ahí un poquito el oxímetro de pulso y todavía revisamos un poquito para ver si están oxigenando bien, ¿sí? A veces hay que tener cuidado con los pacientes cuando colocamos cánulas nasales con flujos muy altos eso puede generar aerofagia y eso va a hacer que se distienda el estómago, ¿ok? Entonces, habrá que tener especial cuidado. Está bien que se pongan cánulas nasales y subamos el flujo, pero nada más hay que estar revisando de que no se genere aerofagia, ¿sí? Entonces, todos estos pacientes hay que estar vigilándolos muy, muy de cerca con respecto a lo que sea su parte de lo que sería la ventilación. Y sobre todo, como les decía, también el vómito y posoperatorio.
Bueno, entonces siempre tomemos en cuenta tanto la fase de inducción como la fase de recuperación, que es algo que siempre tenemos que estar vigilando y tratar de no separarnos de estos pacientes para evitar este tipo de cosas, ¿no? O sea, un paciente que está así, hay muchas cosas, también hay otras cosas que se reportan en estos pacientes. Y sabemos que los braquicefálicos tienen un síndrome que no se sabe bien a bien por qué es, pero es un síndrome de hipercoagulación y no se sabe si es por ese efecto restrictivo, esos esfuerzos inspiratorios que hacen que haya un síndrome de hipercoagulación. Entonces, cuando tú ves un paciente respirar así, ese es un paciente que no le puedes, seguramente lo vamos a tener que volver a intubar, ¿sí? Y vamos a tener que ver por qué está respirando así. Eso no es una buena respiración para un paciente que está saliendo de cirugía, ¿ok? Bueno, esta es una imagen que alguna vez me mandó este video de un colega y bueno, pues una de las cosas que discutíamos era esa, ¿sabes qué? Ese paciente vuélvelo a pasar y probablemente hay que volverlo a entubar y hay que revisar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces esto es lo que les decía, ¿no? El síndrome de hipercoagulación en los perros braquicefálicos. Dejo ahí un poquito el dato. Y bueno, pues estos son pacientes que habitualmente pues manejamos en la clínica. Recuerdo este es un caso que se manejó con analgesia locorregional y era un paciente con urolitiasis, ¿sí? Bueno, pues yo voy a dejar hasta aquí, creo que ya tenemos casi la hora y a lo mejor me gustaría que pudiéramos empezar con, voy a abrir el chat, ¿sí? Y voy a abrir aquí para ver las preguntas. Y a lo mejor, bueno, podríamos concluir que pues estas fases del cuidado y de la evaluación y dos, de los cuidados perioperatorios que tenemos que tener sobre la vía aérea, son cosas que siempre vamos a tener que estar revisando, ¿sí? Y si se fijan, bueno, pues tampoco hablé tanto de agentes anestésicos porque los agentes anestésicos ahí están, se pueden utilizar y yo siempre trataré de moverme con los agentes anestésicos en donde pueda controlar más al paciente o de alguna manera decirlo, pueda estar más cerca del paciente, que sean fármacos que no se acumulen, que me pueda mover con más facilidad en cuanto a la profundidad anestésica. Entonces siempre trataré de ir por esa vía eh, y trataré de usar los fármacos que puedo controlar mejor y no los fármacos que no puedo controlar. Bueno, pues voy a abrir aquí ya el chat. Tengo el chat listo y si hay algo que quieran preguntar, con mucho gusto. Ok, adelante médicos, ya se abrió el chat, está perfectamente abierto para que puedan externarle sus preguntas al doctor Ivankovich. Mientras tanto, doctor, le agradecemos enormemente el tiempo que tuvo para darnos esta charla y un agradecimiento por compartir todos sus conocimientos que para nosotros son de gran utilidad en nuestra clínica en el día a día. Un Muchas placer, gracias, doctor. es un placer y muchas gracias por considerarme y gracias a todos los que se conectaron, todos los que me escucharon y aquí seguimos por si existe alguna duda, algún comentario. Ok, aquí hay una pregunta ya, dice, gracias por la charla. La pregunta es, ¿qué opina del uso de TTDs en braquicefálicos? Yo creo que tenemos mejores opciones, no hay una contraindicación para
para no usarlo, pero creo que tenemos mejores opciones, ¿sí? Y yo a lo mejor siempre reservo mucho los disociativos en estos casos, porque muchos pacientes luego también cuando usamos estas combinaciones pueden tener recuperaciones que no son muy buenas, con mucha excitación, y en estos perros creo que no es bueno tener ese tipo de recuperación. Queremos recuperaciones mucho más controladas, más rápidas, más suaves. Entonces, no, yo a lo mejor optaría por otras opciones y no TTDEX. A ver, aquí Yael nos pregunta, doctor, buenas noches. Mencionaba que el volumen de oxígeno que se utiliza debe ser menor. No, no el volumen de oxígeno, Yael, el volumen corriente. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en estos pacientes que tienen ese tórax de barril que son menos distensibles, pues podríamos usar de entre 8 o 10 mililitros y de ahí partimos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Porque si tú programas a lo mejor en ventilación volúmenes de 12, de 15, puede ser que las presiones que alcances van a ser más altas y eso pues sabemos que mientras más presión alcancemos durante la ventilación, a lo mejor también se nos van a hipotensar, ¿no? Va a haber una repercusión cardiovascular, se deteriora la precarga, entonces estos pacientes que son muy redonditos, son menos distensibles, entonces me refería más que nada, a lo mejor no lo mencioné, pero qué bueno que lo mencionas, no, estoy hablando del volumen corriente. Samuel nos pregunta, dice, buenas noches, doc, ¿cómo manejar las secreciones aparte de despejar el ERCAN? ¿Se puede utilizar algún medicamento? Pues no. Si hay secreciones, bueno, por un lado, por eso les decía de los disociativos, ¿no? Esto puede exacerbar mucho, pero yo creo que también lo que podemos hacer, Samuel, y creo que eso sí, eso va para todos, los pacientes que vemos, es siempre tener un aspirador laringio, estos aspiradores que traen sus cánulas para poder aspirar flemas. Eh, Siempre es importante siempre estar revisando cuánta secreción hay, a lo mejor antes también de extubarlos poder introducir la cánula laringea, que no estoy hablando del ERCAN, es una cánula de aspiración laringea. Se usa mucho para humanos, también para la aspiración de flemas, y siempre tenemos el aspirador ahí, a lo mejor cercano de la máquina de anestesia, para muchas situaciones, ¿eh? Una de ellas puede ser siempre revisar si hay algún tipo de secreción o algo que pueda estar ahí que a lo mejor no lo podemos ver. Pero yo creo que tener el aspirador es mejor y tratemos de evitar fármacos que sabemos que pueden generar la producción de muchas secreciones en la vida. Pero no hay un fármaco, porque luego tenemos secreciones y das anticolinérgicos, vas a tener repercusión cardiovascular, puede ser que las secreciones se hagan más espesas, más obstructivas, entonces evitemos eso. Pues creo que hasta aquí, creo que son todas. Hay otra pregunta, Doc. Sí, aquí hay otra, ya la vi. Dice, hola doctor, un gusto volverlo a escuchar. Comentó que en un paciente con un despertar y respiración agitada, sí, hay que revisar eso, ¿no? Y por eso mencioné un poquito ese síndrome de hipercoagulación. Estos pacientes hay que estarlos revisando, ¿no? No queremos que despierten con esa situación, ¿no? Un paciente que a lo mejor entra, se hace la corrección, pero estuvo mucho tiempo con ese esfuerzo constante. Puede ser que se acabe, sea un paciente que esté acabando con un edema pulmonar. Entonces, esto hay que tratar de revisarlo bien y no los extuben, ¿no? Hasta que no revisen bien qué es lo que está sucediendo. Sí, entonces, y también, por ejemplo, pues cuando
estemos despertándolos, pues también veamos cómo despiertan. Por eso a veces les decía, me gusta un poco más los efectos de la dexmedetomidina, se da mejor. Me parece que los pacientes despiertan eh, menos excitados. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que revisarlas. Pablo dice que le gustó la charla. Muchas gracias, Pablo. Y saludos también saludos a Costa Rica. El doctor Lucas. Un abrazo, doctor Lucas. Un abrazo. Ok. Entonces, mientras sale alguna otra pregunta, nuevamente les quiero recordar sobre la rifa que vamos a tener. Ya están aquí los datos en pantalla. Hay que mandar un mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla con nombre, teléfono y ciudad donde radica para completar su registro. El ganador se va a dar a conocer dentro de 2 días en las páginas de Facebook de AirCan y de Jauría Isabelinos. Parece que no hay otra pregunta. Ah, salió otra pregunta, Doc. Bueno, dice que excelente plática. Tengo dos preguntas. ¿Cómo debería de ajustarse la ventilación mecánica en estos pacientes? ¿Usar los modos volumen con ventilación controlada por volumen o por presión? Pues puedes manejar cualquiera de las dos, Rodrigo. Casi siempre a veces nos gusta más empezar por volumen porque las curvas a veces nos dan más información, pero puedes manejar cualquiera de los dos. Yo no le vería ningún problema y ahora con los equipos que tenemos, aunque usemos modos compresión, estamos revisando muy bien la parte del volumen. No le veo ningún problema a usar uno u otro. O sea, si tú quisieras no sobrepasar presión, nada más revisa cómo, pues ahora la otra parte, ¿no? Cómo está la parte del volumen. Pero puedes usar cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Y también dan gracias por la plática. Pues un placer. Ha sido un placer. Les agradezco mucho la invitación y a todas las personas que se conectaron para escucharme. Ah, doctor, me parece que hay otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas A ver, de a ver. Patricia Arámbula. Dice, hola doctor, como siempre un placer. ¿Qué Ajá. recomendación no da en hembras gestantes el ketofol? En hembras, a ver, ¿qué recomendación no doy para? A ver, voy a ver la pregunta. A ver, aquí Ah, ya tengo aquí esto. A ver, ¿dónde está lo de preguntas? en la Mm, sección de preguntas y respuestas. le voy a ver. Ah, ya vi. De hecho, aquí hay tres. Ok, ya vi la que hizo Rodrigo. Hola, doctor. Como siempre, un placer. No da en hembras gestantes el ketofol en hembras gestantes. Pues no hay una contraindicación que a lo mejor pudiera decirte del ketofol en hembras gestantes, ¿no? Eh, Tampoco está contraindicada la dexmedetomidina. La dexmedetomidina, algunos otros alfa-2 a veces los contraindicábamos mucho. Ahora la dexmedetomidina no tiene los mismos efectos que tenía la gilacina y de hecho ahora hasta la dexmedetomidina se recomienda en cesáreas. Entonces, pues no habría a lo mejor alguna, puede ser que algunas, la gilacina a lo mejor podría decirte no desgilacina, ¿no? Porque esas sí pueden estimular más el músculo liso uterino, a lo mejor esas, ¿no? Pero fuera de ahí a lo mejor no había alguna otra contraindicación. Y pues creo que la última pregunta que está también en esta parte es también hecha por el doctor Rodrigo y creo que ya se contestó. Ok, ahora tenemos más mensajes por el chat general. Al chat, a ver, vamos a ver. Ok. mm, Voy a cerrar aquí.
ver. Aquí estoy, ok. Doctor, dice Gaby Arrieta. A ver, aquí está, también hay otra pregunta. Ok. Pablo Rodríguez dice, ¿es necesaria siempre la ventilación mecánica? No, no siempre es necesaria la ventilación mecánica. Sí, se puede manejar en espontánea, sin problema, siempre y cuando pues esté en una espontánea donde sepamos que tiene una buena frecuencia, no hay respuesta al estímulo doloroso, sí, pero se pueden manejar en espontánea los pacientes, ¿ok? Entonces no siempre es necesario esto. Y Gaby pregunta, la doctora Gaby Arrieta pregunta, doctor, excelente charla. En cirugía de corrección braquicefálica realizada con láser, ¿qué protocolo analgésico o medidas complementarias considera más efectivas para evitar el dolor posoperatorio? Desencadene complicaciones respiratorias. Bueno, mira, eh, algo que a veces nos ha comentado nuestro amigo Jaime Vizcasillas, eh, que estuvo mucho tiempo ahí en la universidad en la facultad o en el hospital del Royal Veterinary College. Él lo que nos comentaba era siempre colocar un poquito de analgésico local, puede ser lidocaína, en todo lo que es el paladar blando, tanto en la parte oral como en la parte dorsal del paladar, con una torunda humedecida y, y es suficiente. Y un poquito de bloqueo en lo que sería el alar de las fosas nasales, igual con un poquito de lidocaína, con una jeringa de 1 mililitro, una aguja muy pequeñita, y hacer un pequeño bloqueo ahí. Sí, y eso yo creo que es lo que a veces podemos utilizar. Otra cosa que creo que también se puede utilizar, pues es usar piva, y si no tienes opiáceos, yo creo que podríamos utilizar dexmedetomidina, a lo mejor podríamos empezar con 1 microgramo kilo hora, y yo me parece que con eso es suficiente como para que puedan tener una buena resección. Y ese efecto vasoconstrictor que tiene la dexmedetomidina de manera inicial hace que sangre menos, se inflame menos. Entonces, eso también se ha reportado en muchos estudios sobre los efectos benéficos que puede tener también la dexmedetomidina en estas situaciones de la cirugía eh, o la resección del paladar blando. Doctor, tenemos otra pregunta de Patricia Arámbula. ¿Está Nuevamente en en la la de sección de preguntas? preguntas y respuestas. Ujú, Ah, correcto. voy para allá. Ok. Patricia, a ver, ya estoy aquí. A ver, no sé si la abrí o no la abrí. A ver, está. A ver, es que creo que no la abrí. Ah, ya. Patricia. Hola, doctor. Como siempre, un placer. ¿Qué recomendación no da en hembras? Pues la misma, ¿no? ¿O es otra? Ah, no, aquí está. Ya la vi, es la última. Cuando un perrito llega de urgencia por dificultad respiratoria, presión arterial arriba de saturación, 70 de saturación, ¿qué anestésico podemos usar si no me deja usar inhalatoria? Bueno, ahí yo creo que siempre, doctora, eh, tratemos de a lo mejor de aportar un poco de oxígeno, un tiempo razonable, y tratemos de hacer la intubación. Una vez que a lo mejor mejoramos un poquito la saturación, tratemos de hacer una intubación lo más rápido posible, algo secuencial, donde administramos a lo mejor un poco de propofol. Eh, a veces podemos sedar un poco al paciente con butorfanol, simplemente para poderlo sedar, y a lo mejor 1 o 2 miligramos kilo de propofol, y intubarlos rápido, muy rápido. Esto que le conocemos así como intubación secuencial, para mejorar la ventilación y esa hipoxemia que ya traen esos pacientes. Porque sí son pacientes que se pueden complicar, pero hay que tratar de manejarlos eh, eh, con un poco de terapia de oxígeno e intubarles lo más pronto posible. Y ya una vez intubados,
ya puedes explorar todo, ¿no? El Propofol te va a permitir eso, cuida un poco la ventilación, cuida la ventilación y estar al pendiente de eso y revisar. Ujú. Por nada. Y tenemos otra pregunta en el chat general. Ok, voy para allá. Chat general. Pablo pregunta que si puedo usamos Dexme sola o con Ketam. Yo empezaría con dexmedetomidina solo y a lo mejor en lugar de Ketam me gustaría a lo mejor más usar lidocaína en infusión continua. Preferiría. Ok, de momento creo que ya no ha salido otra pregunta y nuevamente le damos las gracias, Doc, por el Gracias. tiempo que se ha hecho para compartirnos sus conocimientos y su experiencia en el área de anestesiología veterinaria. Y Ujú. también por parte de Jauría agradezco a todos los colegas que asistieron, sacrificaron un poquito de su tiempo para actualizarse en este tema tan interesante y vital para nuestra práctica diaria. Muchas gracias a todos. Y creo que podríamos ya dar por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Les mando un abrazo y que tengan buena noche. Buenas noches.